Ruptura y Cambio, el canal, un espacio para dilucidar y difundir las ideas humanistas y transformadoras, con Dora Eusebio Gotró y Luis Ulloa Morel. Originalmente, ideología designaba la pretendida ciencia del estudio de las ideas. Esta fue la propuesta de Stoff de Tracy, eidos, ideas y logos tratado. Así que ideología sería tratado de las ideas. Tal estudio corresponde hoy más bien a la filosofía y a disciplinas como la sociología y la antropología cultural. Ideología designa hoy el conjunto de valores, creencias y sentimientos que norman nuestra conducta y dan sentido a nuestras aspiraciones. Es parte de nuestra conciencia general que comprende dos grandes campos: lo cognitivo, los conocimientos, y lo ideológico. Nuestro sistema ideológico, tanto el personal como el del grupo, condiciona nuestra interpretación de los hechos. Constituye parte esencial del prisma con que vemos la realidad. Lo ideológico comprende tres grandes regiones: valores, esto es, principios con los que juzgamos los hechos; ideas políticas, jurídicas, estéticas, éticas; sentimientos, moral, amores, odios, fobias; creencias filosóficas, religiosas, mitos, prejuicios, supersticiones, tabúes. Aclaremos que no toda creencia es ideológica, solo lo es cuando se acepta sin comprobación y se naturaliza acríticamente. Creer que la Tierra es el centro del universo no es ni fue una forma ideológica, si forma y así formaba parte de la búsqueda de la verdad científica. Las hipótesis científicas no son ideológicas. En cambio, las creencias que solo se dan por sentadas, sin que haya mediado ninguna ponderación, no constituyen puro conocimiento, mucho menos pura ciencia. Constituyen también representación del mundo como el conocimiento, pero son, por definición, una representación no crítica, naturalizada, convertida en sentido común y que se corresponden con una visión acorde con determinados intereses, aún sin conciencia sobre ello. Puede hablarse de ideologías básicas o fundamentales y de ideologías secundarias. Las primeras, las creencias, valores, etcétera, que hacen de referencia para otras ideologías. Por ejemplo, la opinión filosófica sobre igualdad o desigualdad sirve de marco para aceptar o rechazar la esclavitud, la servidumbre, el capitalismo, o el machismo, o el racismo. Suponer que Dios vigila y castiga nuestros actos condiciona nuestra moral. Asumir que el hombre es superior a la mujer sustenta la ideología de que el hombre es de la calle, etc. En el marxismo inicial, la ideología se define como falsa imagen del mundo, como ilusión, distorsión de la realidad. Esta definición fue reformada luego. En Marx, la ideología corresponde a lo que él llamó superestructura de la sociedad, que se asienta en una infraestructura material, modo de producción, una economía. La ideología justifica y reproduce las relaciones sociales de clase en el fondo vigentes. Este principio fue muy deformado por muchos marxistas. En Gramsci y en otros marxistas se supera esta visión mecanicista a ultranza de la determinación de lo económico sobre las ideologías, propio de cierto materialismo social
inicial. La ideología resulta tanto de la vida espontánea como también de la acción consciente y expresa de los aparatos ideológicos que crea el poder, es decir, los sectores dominantes. Estos aparatos ideológicos incluyen la escuela y universidades, los medios de comunicación, iglesias, familias, asociaciones, aunque cumplen desde luego también otras funciones. Cuando la ideología llega a alejar, extrañar al sujeto o al grupo de su propia realidad, embruteciéndolos, cosificándolos, despojándolos de su condición precisamente de sujetos, de su capacidad de decisión propia, estamos ante conciencias alienadas. Se llama alienación, por definición, al fenómeno nocivo que afecta principalmente a sectores dominados, incapacitados para comprender y proponerse superar su propia realidad. Naturalmente, tal condición puede ser superada. La carga ideológica de un discurso o de una determinada práctica no siempre es explícita. La sutileza, sobre todo en personas muy versadas en la comunicación, es más bien lo más frecuente. Las tendencias ideológicas se expresan muchas veces mediante la omisión, callar una noticia, ocultamiento de datos, por ejemplo. Una de las formas más frecuentes de manifestarse la ideología es con la negación misma de la ideología. Decir, por ejemplo, que uno o una no tiene ideología o que se acabaron las ideologías. Nada más ideológico que pretender no ser ideológico, que es tanto como decir que no se tienen valores, conciencias o sentimientos referidos a cómo se percibe el mundo y la sociedad y cómo quisiéramos que fuera el mundo y que fuera la sociedad. Es también muy ideológico proclamar el fin de las ideologías. Desde luego hay expresiones ideológicas viciadas y viciosas por definición, más claramente identificadas e identificables: el egoísmo, los prejuicios, los estereotipos, la superstición, el racismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia, el clasismo, el autoritarismo, el guerrerismo. La ideología no es tema principalmente propio de la psicología, sino de la sociología y otras ciencias humanas. La psicología podría tratarlo, y de hecho lo trata, porque es también un hecho de la mente y de la conducta. Pero la ideología forma parte del drama social. Se crean históricamente, están socialmente determinadas. La naturaleza de las ideologías son algo socialmente esperable. Psicologizar la ideología es reducir a un drama de individuos algo que es eminentemente social e histórico. El individualismo liberal es dado a este reduccionismo. Es como decir que los problemas son de cada cual, simplemente. Es cierto que la ideología se expresa en sujetos individuales, pero su origen y sus efectos son sociales eminentemente. En principio, ninguna ideología es falsa o verdadera desde el punto de vista de la comprobación científica. Por tanto, ninguna ideología es refutable, falsable, como hubiera dicho Karl Popper directamente. Del mismo modo que la existencia o inexistencia de Dios, o del infierno, o de la gloria, o las bondades de un tipo de sociedad, etc., no son demostrables. Como vimos, caracteriza a esta área de la conciencia, la ideología, su naturalización. Sin embargo, una ideología se puede combatir o promover por muchos medios. Con los hechos prácticos, pues los resultados hablan, con la ciencia, con la capacidad teórica
lógico-discursiva. Por ejemplo, la lucha política es, en definitiva, una lucha ideológica. Por supuesto, no todo componente ideológico es necesaria y directamente político, en el sentido de que busque o se corresponda con alguna manera de marcar la direccionalidad del conjunto de la sociedad. En cambio, toda acción o ideal político no puede menos que obedecer a unos ciertos valores, creencias y sentimientos que corresponden a cómo queremos que sea el mundo. Con otras palabras, no todo lo ideológico es político, pero toda política es ideológica. Gracias por haber estado con Ruptura y Cambio, el canal. Hasta un próximo encuentro.